Bienvenidos chicos a las clases de Física 3. El día de hoy vamos a hacer un recuento de vectores para que ustedes puedan realizar los ejercicios relacionados con la ley de Coulomb. Pues, la ley de Coulomb me relaciona mucho los vectores cuando ya estamos trabajando directamente con fuerza electrostática. ¿Por qué? Porque la fuerza se representa mediante un vector, al igual que la velocidad, la aceleración o ciertos otros fenómenos que nosotros podemos representar con vectores, ¿sí? Como se lo hacemos esta vez con la fuerza electrostática, ¿ya? Vamos a hacer un recuento de vectores. Nosotros vamos a estudiar el día de hoy vectores en 2D. ¿Qué quiere decir vectores en 2D? Pues que tenemos dos dimensiones. En este caso tenemos en dirección X y en dirección Y. Yo puedo moverme en cualquiera de las dos direcciones, X y Y. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me puedo poner en el punto 2 en X y en el punto 4, ¿sí?, en Y. Tenemos el punto 2, 4. Yo me puedo posicionar en cualquier parte de este plano cartesiano, ¿okay? Ahora, los vectores que nosotros vamos a recordar un poquito, ¿sí? Exactamente, vamos a recordar ¿qué tiene un vector? Tiene tres cosas fundamentales. Un vector tiene magnitud, dirección y sentido. Estas tres características de los vectores hacen, ¿sí?, que me sirvan a mí para representar fenómenos físicos. Ahora, yo puedo representar estas tres, ¿sí?, las tres componentes del vector mediante diferentes coordenadas. ¿Cuáles son esas coordenadas? Yo tengo coordenadas rectangulares, tengo coordenadas polares y coordenadas geográficas. ¿Cuáles van a ser las, no por decirlo así, las más importantes, sin hacer de menos a las demás coordenadas, pero las que más vamos a utilizar nosotros debido a su funcionalidad con vectores, es las coordenadas rectangulares? ¿Por qué? Porque las coordenadas rectangulares a mí me permiten realizar suma, resta de vectores, aparte de producto punto, producto cruz, o incluso hacer una multiplicación o división por un escalar, ¿sí? Tranquilamente nosotros podemos multiplicar o dividir por un número cualesquiera a estos vectores. Ahora, estas componentes rectangulares tienen ciertas fórmulas. ¿Cuáles son esas fórmulas que tienen las componentes rectangulares? Vamos a estudiarlas, ¿no? Yo puedo expresar mi vector de la siguiente manera. Tengo el módulo de mi vector. ¿Qué representa el módulo? Módulo o magnitud, ¿no? Son sinónimos. La magnitud, vamos a llamarle a este vector A. Este vector A tiene un módulo, ¿sí?, que me representa la longitud de mi vector, el tamaño del vector y un ángulo de referencia. Este ángulo de referencia siempre parte desde el eje X positivo, ¿sí? Entonces vamos a escribir mi vector A. El vector A ha sido representado mediante el módulo, ¿sí?, y el ángulo. ¿Cómo se llaman estas coordenadas? Muy bien, coordenadas polares. Ahora, ¿cómo paso yo a coordenadas rectangulares? ¿Cuál es la característica de las coordenadas rectangulares? Las coordenadas rectangulares poseen una componente en X y una componente en Y, ¿sí? Las fórmulas que me relacionan estas dos coordenadas, tanto las coordenadas polares como las rectangulares, se basan prácticamente en lo que es un triángulo rectángulo. Sí, en este caso el triángulo rectángulo que forma es el siguiente, ¿no? Este triángulo rectángulo nosotros ya lo estudiamos anteriormente, así que solo vamos a resumir las fórmulas, ¿sí? Tenemos, para sacar la componente AX, vamos a multiplicar el módulo del vector por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo? Pues el ángulo de referencia. Para encontrar la componente AY, vamos a multiplicar el módulo del vector multiplicado por el seno del ángulo. Para encontrar el módulo, nosotros vamos a realizar mediante teorema de Pitágoras, que decía, ¿sí?, la componente X elevado al cuadrado más la componente Y elevado al cuadrado. Y por último, y no menos importante, pues el ángulo. ¿Cómo encontramos el ángulo? Con la función de la tangente inversa, tangente a la -1, de la componente Y dividido para la componente X.
Estas cuatro fórmulas pues se basan en las tres funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, y el teorema de Pitágoras de un triángulo rectángulo. ¿Sí? Esto a mí me va a servir muchísimo para poder encontrar las componentes de mi vector, para poder encontrar el módulo que representa mi vector. Y no se olviden, mucho ojo, muy importante, el módulo, ¿sí?, a mí me ayuda a expresar la longitud que tiene mi vector. Nosotros ya vamos a ver en ley de Coulomb que nosotros debemos calcular ciertas distancias a las que se encuentran cada carga. Yo tengo una carga en este punto y otra carga en este punto. Debo encontrar esta distancia. ¿Sí? Muy bien, pues la distancia que nosotros debamos calcular, vamos a calcularla mediante el módulo de los vectores que forman. ¿Sí? ¿Qué más debemos saber sobre vectores o recordar? ¿Sí? Vamos a recordar cuando nosotros teníamos un vector que parte desde el origen, pues no había falta calcular las componentes rectangulares. En este caso ya me dan el vector A, las componentes rectangulares tengo de 2 y 4. ¿Sí? Tengo las componentes rectangulares de mi vector, pero ¿qué pasa si tengo un vector B? ¿Sí? En este sentido, este vector B ya no pasa por las coordenadas, ya no empieza desde cero, no empieza desde el punto cero, el punto de origen, sino que me empieza en otro punto cualesquiera del plano. ¿Qué voy a hacer? Muy fácil. La fórmula para encontrar el vector B no es nada más que el punto de llegada o punto final menos el punto inicial. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? El punto inicial va a ser este de aquí, que tenemos como menos 5 y menos 2. Menos 5, menos 2. Y el punto final va a ser menos 2 y menos 5, ¿no? Al revés, menos 2 y menos 5. Tengo los dos puntos. El punto de llegada va a ser donde se encuentre, ¿sí?, la flecha del vector, es hacia donde está yendo, ¿sí? Parte desde aquí y va hacia acá. Punto final, punto inicial. Y vamos a restar los dos puntos. Tenemos el vector B con el punto final, menos 2 y menos 5, y el vector el punto inicial, que viene dado por menos 5 y menos 2. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se restan estos dos puntos? Pues voy a restar x con x y y con y. Menos 2 menos 5 me da un valor de 3. ¿Sí? Y menos 5 menos 2 me da un valor de menos 3. Este es mi vector en componentes rectangulares cuando no tengo un vector que parte desde el origen. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Nosotros nos vamos a poner en el punto de inicio del vector, ¿sí? Usted está aquí y quiere llegar hacia el punto final, ¿sí?, hacia su casa. ¿Qué debería hacer? Pues el vector me dice, debo ir 3 pasos en X y bajar menos 3 pasos en Y. Muy bien, entonces voy a ir 3 pasos en X y bajar 3 pasos en Y. Llegué a mi punto final, ¿sí? Nosotros comprobamos que el vector que hemos sacado está correcto cuando realizamos este ejemplo, ¿sí? Nos ponemos en el punto inicial para llegar al punto final. ¿Qué más debemos saber? Ya sabemos cómo calcular vectores que no parten desde el origen, que va a ser muy importante, ya que nuestras partículas no siempre van a estar desde el origen, sino van a estar distribuidas alrededor del plano cartesiano. Pues me falta únicamente ya estudiar lo que es el vector unitario. ¿Qué quiere decir un vector unitario? Como su mismo nombre lo dice. El vector unitario a mí me sirve prácticamente para que me dé dos cosas, ¿sí? Estas dos cosas. Me va a dar la dirección y el sentido. La magnitud de mi vector unitario siempre me va a dar igual a 1, como su nombre mismo lo dice, unitario. ¿Para qué me sirve a mí que el vector unitario sea la magnitud 1? Para lo siguiente. Si yo tengo 2 por 1, pues va a ser igual a 2. Si yo tengo 100 por 1, va a ser igual a 100. Si yo tengo 1.000.000, ¿sí?, y multiplico por 1, pues va a ser igual al mismo millón. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el vector unitario, ¿sí?, simplemente va a tener la dirección y sentido, pero la magnitud va a ser algo que nosotros debemos ponerle extra. De ahí parte la siguiente ecuación. La fórmula me dice que para yo expresar un vector, ¿sí?,
puedo realizarlo de la siguiente manera. Voy a escribir mi vector unitario y le voy a multiplicar por mi magnitud. Entonces, vamos a ver. El vector unitario me da dos cosas, dirección, ¿sí?, y sentido. ¿Qué me falta para que mi vector A esté completo? Pues me falta simplemente la magnitud, ¿sí? Entonces así puedo yo comprobar que mi vector A esté completo, que tenga las tres cosas, dirección, sentido y magnitud. Entonces de esta fórmula, ¿sí?, yo despejo el vector unitario y me queda de la siguiente manera. El vector unitario de A es igual a ¿qué? Al vector de A dividido para el módulo de A. ¿Para qué me va a servir eso? Pues yo voy a calcular la fuerza electroestática de todas las partículas, las cargas que nosotros tengamos, y me va a ayudar porque la fuerza electroestática va a ser el módulo, va a ser la cantidad, ¿sí?, va a ser la cantidad de fuerza que tienen en este caso estas cargas. ¿Qué me va a dar la dirección de cómo están repartidas o a dónde se van estas fuerzas? Pues me va a dar el vector unitario, ¿sí? No se olviden, el vector, para que un vector esté completo necesita un módulo, que en este caso vamos a calcularlo mediante la fuerza electrostática, y la dirección y sentido. Eso es todo, chicos. La siguiente clase empezamos ya la aplicación de vectores a ley de Coulomb.